Hola, queridos participantes, tengas todos un muy buen día. El día de hoy, pues vamos a estar iniciando una nueva semana de trabajo, semana llena de nuevas actividades y muchas cosas nuevas por aprender. Para esta semana tenemos asignada el área de matemáticas, un área que requiere un trabajo bastante minucioso y cuyo aprendizaje dependerá de la forma en la que lo trabajemos. Es decir, si hacemos los pasos o tenemos en cuenta la información que nos dan, pues va a ser mucho más fácil desarrollar cada uno de los ejercicios. Para este caso, tenemos varios infografías que nos van a ayudar tanto para realizar las actividades como para recordar algunos conceptos previos. Dichos conceptos, pues ya los hemos venido trabajando de una manera muy general y acá vamos a ir conociendo algo más. Entonces, para nuestro ciclo 6, ¿sí? Que estamos en la fase 3, vamos a abordar el tema de la probabilidad y algunos conceptos que tienen que ver con eso. Entonces, aquí está nuestro derecho básico de aprendizaje. Dice, propone y realiza experimentos aleatorios. ¿Qué quiere decir aleatorio? Que tienen varias opciones de respuesta, varias opciones de escogencia, ¿sí? Entre las cuales uno puede escoger cualquiera o puede caer cualquiera. Un experimento aleatorio puede ser el lanzar un dado, ¿sí? Es aleatorio porque puede caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, una de las características más especiales de los seres humanos que nos diferencia del resto de animales es nuestra capacidad de predicción, de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir, ¿sí? Esta capacidad la hemos venido buscando a lo largo de los años y en algunos casos lo podemos hacer, ¿sí? Tal vez no con la exactitud que se requiriera en algunos casos, pero sí por lo menos podemos darnos una idea y hacer que ese margen de que las cosas sucedan sea un poco más pequeño. Un ejemplo de esto es el clima, ¿sí? Eh, Cuando hay un huracán, por ejemplo, cerca de las costas, gracias a estas predicciones podemos ir mirando hacia dónde se va a dirigir, cuál va a ser su comportamiento, qué tan grande va a ser, qué tan pequeño va a ser. ¿Listo? Entonces de aquí se define el tema de probabilidad, el cual es un cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existan de que una cosa suceda. ¿Cuándo interviene el azar? Ojo, el azar es muy importante. ¿Qué quiere decir el azar? Como les decía, al lanzar un dado puede caer cualquiera de las caras. ¿Listo? Ese es el azar. No se rige por algún agente externo. Es decir, puede salir desde del número 1 hasta el número 6 y no hay ningún problema. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo que nos habla de una ruleta. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito. Entonces, miren que aquí este es un ejemplo del azar. Si yo giro la ruleta, puede caer cualquiera de estos. Entonces, aquí vienen las posibilidades, ¿sí? Entre más números haya repetidos, pues más posibilidades hay. Entonces, si nos fijamos bien, aquí está el 100 una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? Quiere decir que el 100 tiene más probabilidad de que salga que el 50.000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el 100 aparece tres veces, aunque este creo que es 700. Bueno, pero igual, así sean dos. Y el 50.000 única, no, aquí están los tres, bien, ¿verdad? Uno, dos, tres. Tengo tres, pero el 50.000 solo aparece una vez. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay más posibilidades que aparezca el 100 porque hay más casillas en las cuales el 100 está presente. Que aparezca 50.000, que está únicamente dos veces. ¿Sí? Entonces miren que el azar es así, ¿sí? Si bien es cierto, puede caer cualquiera, hay algunos que tienen más posibilidad de caer que hay otros que tengan menos posibilidad de caer. Todo depende de la cantidad de veces que aparezca en el experimento. ¿Listo? En este caso nos habla de un espacio muestral, pues son todos los números que aparecen aquí. Ese es nuestro espacio muestral, no es más. Acá nos habla de un dado, lo que les decía. Si lanzo un dado de 6 caras, la probabilidad de que salga un 3 será 16. ¿Por qué? Porque el
Bueno, también puedes calcular la probabilidad de que salga un número par, ya que las caras muestran un número par. Son 3, 2, 4 y 6. Un total de 6 caras, por tanto, 36 es igual a 12. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí? Entonces, que la probabilidad de que salga un par es la misma probabilidad que salga un impar. ¿Por qué? Porque si en un dado hay 3 caras que tienen números pares y hay 3 caras que tienen números impares. Entonces hay 50% de que sea par o 50% de que sea impar. ¿Listo? De eso nos está hablando. ¿En dónde se usa la probabilidad? Pues se usa en muchas áreas, ¿sí? La matemática claramente es la principal, pero pues está en todos los que se relacionan, la estadística, física, algunos temas de población con las ciencias sociales y en algunas otras más. De ahí que es importante conocerlo. Ahora, aquí nos habla de un concepto muy especial que son las permutaciones. Son formas en las cuales yo agrupo un conjunto de elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ejercicio uno. En una fila de 8 sillas o butacas de un cine, ¿cuántas formas diferentes de sentarse 8 personas existen? Es decir, yo tengo 8 personas, ¿de cuántas maneras distintas yo puedo sentar a esas 8 personas? ¿Sí? De eso se tratan las permutaciones. No es más. Entonces dice, primero verificamos que estamos ante una permutación. Es una permutación. ¿Por qué? Porque se forman todos los elementos del grupo, se sientan en cada uno de 8 personas. No se repiten los elementos. Es decir, una persona solamente puede ir en una silla. La persona no puede sentarse en 2 sillas a la vez. El orden no importa. Claramente, si por ejemplo la primera persona está en la primera butaca y luego al cambiarlos está en la sexta, no importa. Desde que se estén en todas las butacas no hay problema. Después de comprobar que efectivamente se trata de una permutación, calculamos el número de formas diferentes en las que se puede sentar. ¿Esto qué es? 8 factorial. El factorial lo que hace es multiplicar todos los números que estén antes del 8. 8 por 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Entonces, estas infografías, ¿sí? Que le recomiendo volver a leer, un poco más lento, nos van a dar una base para las actividades que planteamos para esta semana. Actividades que van a estar dentro de nuestra cartilla. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte. Este es el primer conjunto de infografías que nos sirven para darnos una visión sobre lo que estamos trabajando o lo que vamos a trabajar en las actividades. ¿Vale? Ahora, aquí ya vienen nuestras actividades. ¿De dónde salen? De nuestra cartilla. ¿Sí? Si bien es cierto, se las vamos a enviar porque algunos de ustedes todavía lastimosamente no tienen su material. Muchos otros la pueden ir a buscar directamente en su cartilla fase 3 y vamos a desarrollar las 5 primeras actividades de matemáticas. Igual las demás ya quedan a su criterio. ¿Listo? Entonces comienzo. Bueno, aquí nos habla también un poco de probabilidad, de qué estamos trabajando, el problema y el subproblema. Eso es muy importante volverlo a leer. Aquí está hablando de la probabilidad. Y profundizamos un poco más. La probabilidad podemos trabajarla desde dos ejes. Una que son las técnicas de conteo, que es lo que hablábamos, permutaciones, la ley de la multiplicación y su definición, que son eventos favorables y total. Es decir, la probabilidad es cuántas posibilidades hay de que pase algo. ¿Listo? Acá es un poco más técnico el lenguaje. Entonces, según esto, vamos a hacer nuestra primera actividad, que si bien es cierto, es un poco más de opinión, de reflexión, tiene que ver y vamos a intentar ir hasta que podamos aplicar nuestro tema. Dice, entre las características de equidad se encuentran la justicia y la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, más allá de su género, edad o condición social. Aquí, primero, nombra 3 situaciones en las cuales es imprescindible que exista la equidad. ¿Dónde tiene que haber equidad? Entonces, alguno dirá, no tiene que haber una equidad económica, ¿sí? Que en un país como Colombia queda muy mal que haya súper ricos y haya muchísima gente pobre.
¿sí? Que haya, qué sé yo, políticos que ganan una millonada y hay gente que no tiene ni para vivir con un mínimo vital de agua. Entonces, mire que hay bastantes situaciones de equidad. Piensa en la atención hospitalaria y enumera con tres palabras el orden de atención que debe tenerse para actuar en equidad. Por ejemplo, niños, madres y abuelos. ¿Quién iría primero? ¿Quién iría segundo? ¿Quién iría tercero? Para ustedes. ¿Listo? Y aquí nos presenta un ejemplo. En el litoral de San Juan hay 240 personas que manifiestan dolencias de salud. Teniendo en cuenta las tres palabras que nombraste sobre la equidad en el punto anterior, identifica las variables que se deben tener en cuenta para organizar el orden de atención médica de esa cantidad de personas y planificar la cantidad de personas de salud necesaria para realizar dicha atención en 5 días. Identifica cuál es el tiempo que estará el barco en la población. Entonces miren que tenemos que atender a estos tres eh, tipos de personas, ya sean niños, madres y abuelos. ¿Sí? Entre esas tres, pues hay 240 personas que pueden ser niños, madres y abuelos. ¿Sí? Entonces, cuántas personas se necesitarán para atender a esta población y cuántos días debería tardarse en la atención? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los niños. ¿Tendría que haber un médico? ¿Será simplemente para los niños? ¿Para las madres? ¿Para los abuelos? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y ustedes, con lo que ustedes crean, pues hacen una planificación. Entonces dirán, no, pues para mí el primer día debería atenderse a los niños, para eso necesitaríamos tantos médicos, al segundo día, al tercer día y así hasta completar la atención de las 240 personas. Uy, perdón, me fui para donde no era. Listo. Luego tenemos nuestra actividad 2. Para eso tenemos que ver nuestra ley de la multiplicación. En condiciones de pandemia por el virus, una persona contagiada sin medidas de bioseguridad y distanciamiento social puede contagiar a 3 personas en un solo día. Según estudios, si esta es asintomática y sin darse cuenta el primer día contagió a 3 personas con las que tuvo contacto, los cuales a su vez pueden replicar el contagio al cabo de 3 días, ¿cuántas posibles nuevas personas se están contagiando y cuántas se están contagiando en total? Entonces miren que eso es un problema bastante real y es lo que nos está ocurriendo. De ahí que para hacer estas predicciones de contagios, cuando ustedes escuchan en el noticiero de los picos, de que se viene la tercera ola de contagios, es por esto. Es porque desde las matemáticas, teniendo en cuenta los datos, se hace una predicción de todos esos contagios que pueden llegar a ser. ¿Sí? De ahí que esos datos no salen de la nada. Es decir, que los sistemas de salud ya saben que en 2 semanas, por ejemplo, va a haber una ola de contagio muy alta. ¿Por qué? Porque ya se hizo todo el respectivo eh, eh, cálculo para poder hacer esto. ¿Listo? Entonces, mire que aquí, ¿cómo lo resolvemos? En el primer día hay 3 contagiados, segundo día 3, tercer día 3. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 3 hay 3 contagiados más y por cada uno de ellos hay 3 contagiados más. ¿Sí? Entonces, miren que de estos 3 contagiaron a otros 3 y a otros 3. 27 personas nuevas serán contagiadas al tercer día. Entonces miren que aquí con una multiplicación, de eso se trata la ley de la multiplicación, podemos sacar cuántas nuevas personas contagiadas habrá al tercer día. Este tipo de conteos también aparecen aquí, miren, en las placas de las motos. Entonces, dependiendo de cuántas opciones tenga para ordenar, puedes saber cuántas placas puedo tener. ¿Cómo lo hago? Letra. ¿Cuántas opciones hay? 27. ¿Por qué? Porque hay 27 letras en el alfabeto. La segunda también es una letra. Miren que en la placa la segunda y la tercera son una letra. ¿Que se pueden repetir? Claro que se pueden repetir. De ahí que hay 27 opciones. Y en el tercero también hay 27 opciones. Y en el último, que también es una letra, hay 27 opciones que yo pueda escoger. Es decir, la primera puede ser A, la segunda B, la tercera C, la última D.
o todas A o todas B, eso no hay problema. Entonces, de ahí que yo tengo 27 opciones para colocar dentro de una placa con respecto a las letras. ¿Sí? En cada una de estas casillas yo puedo elegir entre 27 letras, entre 27 letras, entre 27 letras, y lo mismo acá. En el caso de los números es más corta esa opción. ¿Por qué? Porque solo tenemos 10 opciones, del 0 al 9. Del 0 al 9 puedo colocar los números. ¿Listo? Porque en nuestro sistema decimal, desde el 0 hasta el 9, yo puedo formar, ¿sí?, la cantidad de números que van aquí. Que miren que son números de una cifra. Entonces aquí puede ir el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí exactamente lo mismo. Entonces, para saber cuántas placas puedo sacar diferentes, pues tendría que hacer toda esta multiplicación. 27 por 27 por 27 por 10 por 10 por 27. Y ahí tendría el total. Entonces, mire, teniendo en cuenta eso, pues vamos a calcular el total de placas que tiene el parque de motocicletas en Colombia. ¿Cómo lo voy a hacer? Multiplicando. ¿Multiplicando quién? Todas estas opciones que yo tengo aquí. ¿Listo? Fácil. Entre cuántos números posibles tiene una persona para acertar el chance de 4 cifras. Entonces, ya vamos a trasladar, bueno, vamos a tomar como ejemplo, pero ahora nos dice que el chance tiene 4 cifras, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Abro esto por acá. Esto es de clases anteriores, siempre lo suelo usar. Así. Entonces, lo que me dice el segundo punto es que si yo tengo un chance y tengo que hacer 4, tengo 4 cifras para hacer el chance, ¿sí o no? Entonces, de aquí, ¿cuántos números puedo colocar aquí en esta primera casilla? ¿Sí? Al igual que en las placas, ¿puedo colocar cuántos? 10. Aquí, en el segundo, ¿cuántos números puedo colocar? Los mismos 10, ¿sí o no? Puedo colocar el 0, 1, 2, 3. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Entonces, ¿cómo sé cuántas posibilidades hay? Pues multiplico todas estas opciones por 10, por 10, por 10, por 10. Y ese es el número total que me dará en el chance. ¿Listo? Fácil de hacer. Y eso nos invita a hacer una reflexión, por ejemplo, con el baloto. Entre más números yo pueda escoger, pues más cantidad de combinaciones pueden haber. ¿Eso qué quiere decir? Que es más difícil ganarse el balón que un chance. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más combinaciones, ¿sí? En el chance hay mucho menos. Es decir, si sacaran un chance con solo 2 números, pues la posibilidad de ganar sería mucho más grande que un chance de 4 cifras. Son cositas que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Que Ana Lucía tiene 5 doctores en el barco y 3 enfermeros que lo asisten. ¿De cuántas diferentes formas puede Ana Lucía crear equipos para la intervención o asistencia en el barco? Entonces, ¿equipos de cuántas personas? Pues según el ejemplo, sería de 2. El médico y un enfermero necesita. ¿Sí? El médico y un enfermero. ¿Cuántos médicos hay? Pues hay 5 médicos, según lo que nos dice. ¿Cuántos enfermeros hay? 3 enfermeros. Entonces miren que se reduce a una multiplicación. Entonces para este caso 5 por 3 pues serán los tipos de equipos que yo puedo sacar, perdón, de esto que estoy haciendo. ¿Listo? Esa sería nuestra actividad 2, que tiene que ver con la multiplicación. Perdón, aquí se me mueve esto. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esto, pues vienen las permutaciones. ¿Sí? Que son las formas en las que yo puedo acomodar a un cierto conjunto. ¿Listo? Entonces, mire que aquí tenemos un ejemplo. Dice, la enfermera Yadira, Raquel y Pilar llegaron a la final de una competencia de atletismo. En esta situación no se admite repetición. ¿Por qué? Porque que ganó oro, gana únicamente oro. No puede ganar plata y bronce a la vez. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas opciones tengo para las 3? Entonces, de eso nos habla. Una,
Que Yadira llegue primero que Patricia y Raquel, ¿sí? Patricia de segunda, Raquel de tercera. O que Patricia llegue de primera, Yadira de segunda, Raquel de tercera. O que Raquel llegue de primera, Patricia de segunda y, perdón, Patricia de tercera. Entonces miren que estas son todas las opciones que pueda quedar. Esa es una permutación, porque estoy acomodando tres tipos de opciones en un conjunto. Ahora, ahora. Para esto, pues puedo sacar, hay una fórmula que es el factorial, como les decía en la primera infografía. Factorial lo único que hace es multiplicar, por ejemplo, en este caso, 4 factorial será 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Es decir, que 4 factorial es 24. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. ¿Sí? En el caso de la división, pues hago exactamente lo mismo, 6 factorial sobre 3 factorial, 6 multiplicado hasta 1, 3 multiplicado hasta 1 y divido. ¿Listo? Para eso, pues usemos la calculadora, que no hay ningún problema. Entonces, con esto vamos a nuestra tercera actividad. Nuestra tercera actividad nos lleva o nos pide hacer lo siguiente. Dibuja un cuadrado de 3 centímetros por 3. Este lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. ¿Sí? Y vamos a trazar sus respectivas diagonales. Escoge tres colores, ustedes van a escoger tres colores los que ustedes quieran. Para las cuatro áreas triangulares formadas por las diagonales debes colorear todas las áreas. La forma de colorear debe cumplir con, primero, todo debe estar coloreado, todo se debe pintar. Y segundo, a lo más puedes utilizar tres colores, lo que indica que puedes trabajar con uno solamente, con dos o con tres. ¿Listo? La última condición del reto es que no podemos repetir fichas. ¿Cuál es la opción aquí? Encuentra cuántas posibles, combinaciones de ficha son. Dibújalas y socializa en clase. Entonces, como escogen tres colores, van a pintar todos los cuadros que puedan salir. ¿Listo? Entonces, pueden y van a pintar todo el cuadrito. Entonces, ¿cuántos cuadraditos diferentes saldrían? Entonces, el primero, voy a pintar todo de azul. El segundo, todo de rojo. El tercero, todo de amarillo. El cuarto, puedo pintar amarillo y rojo y los demás amarillos. El segundo, y así van haciendo todas las combinaciones. ¿Listo? Por eso los cuadrados no son tan grandes, pero sí, pues van a ser bastantitos. Entonces, la idea es esa para que lo hagan en su cuaderno. ¿Listo? Para la permutación vamos a usar esto que está aquí. ¿Qué nos dice? Es muy sencillo, parece complicado, pero no es. N, para nuestro caso, es el total, ¿sí?, de eventos. Es decir, en nuestro caso, en el primero, hay cuatro opciones para pintar. Entonces, ese es N. Cuatro opciones para pintar. Es el universo, es el donde yo voy a tomar todo. R, por su parte, son lo que yo voy a acomodar, los grupos que yo voy a formar. Como en nuestro caso, voy a formar tres grupos. ¿Por qué? Porque son tres colores. De las cuatro que son en general, yo voy a usar tres colores o tengo que acomodar tres colores aquí adentro. ¿Sí? Y la fórmula que nos dice que cojamos n factorial, o sea, el primero, que en este caso sería 4 factorial, sobre 4 menos 3 factorial, n menos r, ¿sí? 4 factorial es multiplicar desde el 4 hasta el 1. 4 menos 3, 1. 1 factorial es 1 porque 1 no tiene con quién multiplicarse. Y me dan las combinaciones. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Me pasé. ¿Dónde me fui? Ah, me fui. Pasé una lista. Perdón. Hay otra. Aquí me dice, de tres competidoras, yo solo puedo escoger dos. De tres personas puedo escoger dos. El total de personas es tres, pero de esas yo voy a escoger dos. ¿Cuántas opciones tengo?
3 factorial sobre 3 menos 2, 1. Y tengo todo. ¿Listo? No es más. Bueno. Y aquí llegamos a las combinaciones. A diferencia de las permutaciones, aquí el orden sí importa. Es decir, importa quién llega de primero, quién llega de segundo y quién llega de tercero. O en la cuestión de, por ejemplo, acá nos da un ejemplo de 3 hermanos, Miguel, Esteban y David, se escogen 2 puestos en un negocio familiar, tesorero y administrador. Entonces, o es uno o es otro, no pueden ser los dos. De ahí que el orden sí importa. Para hacer las combinaciones tenemos que entender primero si el orden importa o no importa, ¿sí? Si el orden importa, pues hacemos esta fórmula. Si el orden no importa, hacemos la fórmula de la permutación. Entonces, en nuestro caso, miren, es una combinación. Lo único que cambia es esto, que se le aumenta este numerito multiplicado. Pero n y r siguen siendo lo mismo. N es el total, r es la cantidad que yo voy a elegir. ¿Listo? Esas son las combinaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer lo siguiente. Dice, vamos a saludarnos utilizando el codo, de tal forma que todos nos saludemos y no repitamos a nadie ningún saludo. Entonces aquí, ten en cuenta que el reto es contar cuántos saludos podemos realizar según el número de personas. Para ello, completa la siguiente tabla. Si hay una sola persona, ¿cuántos saludos puede haber? Cero. Si hay dos, ¿cuántos saludos pueden haber? Uno, entre ellos dos. Si hay tres, ¿cuántos saludos pueden haber? Tres. La primera con la segunda, la primera con la tercera, la segunda con la tercera persona se pueden saludar. Y así vamos a hacer hasta completar. ¿Qué pasará si hay infinitos números de personas? ¿Cuánto creen? ¿Cuántos serán los saludos? Para eso pues tenemos que mirar esta tablita e intentar completarla. Y aquí nos propone otro. Si en una comunidad se desea organizar un campeonato con 6 equipos donde se quiere que jueguen todos contra todos, ¿cuántos partidos tendrán que jugar? ¿Sí? 6 equipos. Van a jugar todos contra todos. Además, si solo se cuenta con una cancha de fútbol y un día de 8 horas de luz para realizar el campeonato, ¿cuánto tiempo tendrá cada partido como máximo para ser jugado? ¿Listo? Entonces, en un día, ¿cuántos partidos podrán jugar? ¿Sí? Esto lo pueden hacer, lo pueden dibujar, pueden hacer los grupos y se van a dar cuenta cuántas combinaciones hay. O la otra es escoger si es una permutación o una combinación, ¿sí? Entonces son 6 equipos, de esos cuántos, en un partido, ¿cuántos equipos son? Solamente 2. N sería 6, los equipos serían 2, ¿vale? Y por último, tenemos las probabilidades, de la que ya habíamos hablado. Entonces, la probabilidad es la opción de que pase algo. Es muy simple. ¿Cómo lo vamos a sacar? Número total de eventos favorables sobre el número total de eventos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 6 en un dado? ¿Sí? Entonces, tengo un dado. ¿Cuántas opciones hay? Está el 1, 2, 3, perdón, voy a hacerlo con este otro que está un poco tieso. Entonces, tengo esto, no quiso. Bueno, para el primer, un dado, ¿cuántas opciones hay de que salga algo? Que salga el 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿sí o no? Esas son las opciones. Esto es lo que puede salir en un dado. Entonces, miren, estas son las opciones que pueden ser. Se le puedo colocar n. N es el total.
nuestro caso, este es nuestro total de opciones que puede ser. Entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca en un dado el 6? Entonces, la probabilidad es el número de eventos posibles sobre los totales. El 6, ¿en cuántas caras está el 6? En una sola. ¿Sobre cuántas caras tiene el dado? 6. Es decir, que la probabilidad de que salga el 6 al lanzar un dado es de un sexto, no es más. Hago otro. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número par? Un número par al lanzar un dado. Pues la probabilidad será. ¿Cuántos números pares tengo? Tengo el 2, 4 y 6. Tengo 3 números pares. ¿De cuántos? De 6 números pares. De 6 números, perdón. Entonces tengo 3 sextos es la probabilidad. O lo que es lo mismo, si yo simplifico, es decir, divido arriba y abajo por el 3, 3 dividido entre 3 me da 1, 3 dividido entre 6 me da 2. Quiere decir que la probabilidad es un medio. Y un medio es la mitad, o lo que es lo mismo, el 50%. Esa es la probabilidad. Entonces, para sacar cualquier probabilidad, lo que tienen que hacer, ¿qué es? Pues hallar el número de casos posibles y dividirlo entre el total de casos. No es más. ¿Listo? Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá estábamos. ¿Listo? Acá hay un ejemplo con 4 cifras, entonces de ganar el chance de 4 cifras. Las posibilidades para cada cifra es de 10. Entonces, el total de posibilidades son 10.000. Entonces, para poder sacar una combinación de 4 cifras es una sola, me sirve, porque el chance solo paga, cuando uno se lo gana, pues el total, solo a una combinación posible puede ganar. Entonces, mire que la probabilidad es del 0.01%. Es muy bajita, pero se puede dar. Una cosa en la probabilidad es que algo sea poco probable, otra cosa es que algo sea imposible, ¿sí? De ahí que hay gente que se gana el baloto, que es poco probable, pero pasa. Hay gente que se gana la lotería, que es poco probable, pero pasa. Entonces, de ahí que ese poco probable, en el fútbol, por ejemplo, dicen, no, ese equipo es poco probable que le gane, porque siempre le mete unas goleadas todos los partidos, pero va y pasa. Entonces, la probabilidad es eso. Una cosa es que algo sea muy poco probable que pase y otra es muy diferente que sea imposible. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a hacer lo mismo del campeonato de fútbol. Entonces nos dice que vamos a crear un torneo de fútbol y este va a ser relámpago, es decir, que se organiza el primer día y se acaba el primer día. ¿Listo? Entonces, ten presente que la cantidad de estudiantes que hay, tanto hombres y mujeres, y organiza los equipos. Las etapas del campeonato de tal forma que sea con equidad, teniendo en cuenta género, recursos, normas de convivencia. Recuerden calcular los tiempos necesarios para cerrar el campeonato. Este campeonato va a ser un encuentro por la paz y el compromiso que tú tienes con tu familia, comunidad y país. Entonces, organízalo y disfrútalo. Al final comparte una entrevista o socialización en mensaje de voz donde se evidencien tus aprendizajes de este ciclo. ¿Qué van a hacer? Van a organizar un pequeño campeonato de fútbol y muy pequeño campeonato de fútbol en el cual pues ustedes van a ser los que organicen eso. ¿Listo? O sea, lo pueden hacer con su familia, si son 4 en su familia, pues hagan un campeonato 1-1. Si son, si tiene la posibilidad de hacerlo con sus vecinos, hágalo y van tomando foticos y nos envía todo eso que ustedes puedan hacer. ¿Listo? Y con eso terminaríamos pues esta parte de las actividades del área de matemáticas. Igual, cualquier duda o pregunta que puedan surgir durante el desarrollo de las mismas, ya saben que sus tutores estamos a la orden para resolver cualquiera de ellas. Entonces, a todos que tengan muy buena semana de trabajo y que estén muy bien. Hasta luego.